Buenos días, vamos con Haarlem. Harlem, no el Harlem de Nueva York, sino el de Holanda. 1572-73. Pues ya vamos a resumir un poco el libro de Carlos J. Carnicer y también tocaremos un poco de Despertaferro. Ya en agosto de 1566 estalla una revuelta en los Países Bajos. Más de 400 iglesias y monasterios son invadidos y parcialmente destruidos o saqueados, imágenes y vidrieras rotas. Felipe II quiere organizar los Países Bajos con las nuevas normas del Concilio de Trento, que iba del 45 al 63. Eran 17 provincias los Países Bajos, pobladas por más de 3 millones de personas, pero con solo 4 obispados, mientras España, con 7 millones de personas, tenía 50 diócesis. Entonces el rey quiere crear 14 nuevas diócesis, ¿no? Teniendo que asignar recursos de las abadías y monasterios ya existentes, con sus relaciones políticas y económicas con las asambleas y los nobles de cada sitio, ¿no? Entonces por esta razón hay conflictos, ¿no? Por esta nueva repartición de recursos que se quiere hacer, hay conflictos, hay represión, hay con los protestantes, los calvinistas, conflictos de herejía también, aparte de los temas económicos, impuestos, Inquisición papal, Inquisición española, ¿no? Y bueno, pues ya en invierno del 66 se reúnen en Milán los tercios de Lombardía, Nápoles, Sicilia y Cerdeña, con algunas fuerzas de caballería, para cubrir el vacío que van a dejar estas tropas, que las van a mandar ahí a Flandes, para cubrir este vacío que se dejan las guarniciones italianas, se reclutan bisoños, o sea, reclutan nuevos, compañías se reclutan, que se embarcarán hacia Génova en Cartagena. Y los tercios irán con Fernando Álvarez de Toledo, el tercer duque de Alba. Los grandes nobles hacen oposición y también se alinean con el gobierno de Margarita, ¿no? Hay división entre los grandes nobles, algunos, Margarita de Parma, gobernadora de los Países Bajos, y Guillermo de Orange controla la situación en Amberes, ¿no? Y su hermano Luis de Orange, Luis de Nassau, hace lo mismo en Breda, ¿no? Casi todas las provincias vuelven a la calma, estamos hablando todavía del 66-67, ¿no? En Tournai y en Valenciennes los calvinistas desafían y son sometidos por el ejército reclutado por la propia gobernadora con los fondos de España, ¿no? Y eso en marzo del 67 reducida Valenciennes, después se enfrentan y derrotan a los rebeldes en Oosterweel, ¿eh? Que está por Amberes, esto con el ejército reclutado por la gobernadora por los fondos de España. Después Guillermo de Orange es considerado cabeza de oposición nobiliaria al rey, se retira Guillermo de Orange a sus posesiones en Alemania. Las tropas en Milán, estos tercios, los 4 tercios, deben pasar por el ducado de Saboya, que es aliado, por el Franco Condado, que es el resto del antiguo ducado de Borgoña, la parte del ducado de Borgoña que heredó de su padre, Felipe, y por el ducado de Lorena también tienen que pasar, que es amigo, y entonces ya alcanzan el ducado de Luxemburgo, ¿no? A más de 1000 kilómetros de lo que es Milán, Luxemburgo, ¿no? Por la zona. Es un reto logístico. Francisco de Ibarra, proveedor del ejército y de las armadas reales, organiza las etapas, varios ingenieros revisan el camino ayudados por dibujantes de rutas y etapas, por dibujantes que van dibujando las cosas, y 300 zapadores van ensanchando el camino, y en concreto el difícil paso por los Alpes, ¿no? Se juntan más de medio millón de ducados para el tema este de la operación ahí a los Países Bajos. Alba marcha a Cartagena, embarca el 10 de mayo del 67 con varias compañías de bisoños, paran en Tarragona, se suman otras compañías más de bisoños, y estos son para cubrir el vacío de las guarniciones en Italia, ¿no? En total unas 15 banderas de bisoños. Eh,
Y las fuerzas que van hacia allí, hacia el norte, van a ser pues 19 banderas del Tercio de Nápoles, con Alonso de Ulloa. Son 3.230 hombres, pues en 19 banderas, o sea, como a 150 por bandera en este caso, ¿no? Pues, oscilan, entre 100 y 200 suelen ser lo que lleva la bandera. 10 banderas del Tercio de Sicilia, con 1.620 soldados con Julián Romero, y 10 banderas del Tercio de Lombardía, con 2.200 soldados y Sancho de Londoño, y 10 banderas del Tercio de Cerdeña eh, con cuatro banderas de bisoños de los recién reclutados, ¿no? Y 1.728 hombres, con Gonzalo de Bracamonte. En total, 49 banderas, con 4 de bisoños, y 8.780 españoles, con 15 mosquetes por compañía. Y hay que decir que esto es importante, ¿no? Que el tema de las compañías que van con Alba en 1567, sean de arcabuceros o de piqueros, llevaban cada una 15 mosqueteros, que era como artillería ligera, para usarla desde las murallas en general. Se usaba desde las murallas por tener mayor calibre, ¿no? Y entonces lo llevan ellos como artillería ligera, que es un paso más de armas más pesadas, ¿no? Tiene mayor calibre, mayor alcance y mayor capacidad de penetración, ¿no? También iban sirvientes, vivanderos, mochileros, 400 cortesanas a caballo y 800 cortesanas a pie, bellas mozas, ¿no? Y pues más 12 compañías de caballos, que son 1.200 jinetes, y en estas 12 compañías hay 5 compañías de caballos ligeros españoles, 2 compañías de arcabuceros españoles a caballo y 3 compañías de caballos ligeros italianos y 2 compañías de caballos ligeros albaneses. Y estas serán las fuerzas principales que se van a presentar para el tema de Haarlem. Al final también, ¿no? Más adelante. El 18 de junio del 67 se inicia la marcha al pie de los Alpes, en San Ambrosio. El 15 de agosto llegan a Luxemburgo. Del 18 de junio al 15 de agosto, prácticamente 2 meses, ¿no? Han tardado. La gobernadora Margarita ha desaconsejado la venida de las fuerzas y porque dice que en marzo se controlaba internamente aquello, ¿no? Entonces, por la llegada de esas fuerzas renuncia al gobierno y sale hacia Parma antes de acabar el año 67. En 1568 fallece el hijo de Felipe II. En otoño fallece su segunda esposa. Y también se sucede la rebelión de los moriscos en Granada, con guerra hasta 1570, ¿no? El duque de Alba crea el Tribunal de Tumultos ahí en los Países Bajos, que en los próximos años condenará a 10.000 personas, con menos de 2.000 ejecuciones, exilio de 60.000 neerlandeses opositores a su gobierno o protestantes, que se exilian a Francia, Inglaterra, Alemania. 2 importantes nobles de los Países Bajos, conde de Egmont y de Hornes, también Guillermo de Orange, es destituido de sus cargos y rentas, ¿no? Huye a Alemania, Guillermo de Orange. Su hijo será confiscado y enviado a España con educación de católico, ¿no? Y los 3 estuvieron como vasallos del emperador Carlos V, y Felipe II también, por ejemplo en San Quintín, y por lo menos el conde de Egmont se destacó allí también. Y cuentan que la noche anterior al arresto del conde de Egmont, un español desconocido se presentó en su casa para advertirle que debía huir, pero no huyó. Y entonces, pues eso, los ejecutaron, los prendieron y ya unos meses después los juzgaron y los ejecutaron. Al conde de Egmont y al de Hornes, creo que también. Guillermo de Nassau intenta en 1568 batir a Alba con un ejército reclutado en Alemania más numeroso que el de Alba. Entran por el norte, ¿no? Luis Nassau entra por el norte, ¿no? Y también por el sur. Por el sur será Guillermo.
Bueno, entran por el norte y por el sur, tanto Guillermo como Luis, ¿no? Hay una primera victoria en Heiligerlee, en Frisia, primera victoria rebelde, que ahora hablaremos de ella. Y ninguna ciudad de los Países Bajos abre las puertas o se adhiere a ellos, a este doble contingente rebelde. El ejército de Alba maniobra, desgasta al enemigo, que se va dispersando, y en Jemmingen son derrotados los que venían por el norte, ¿no? Y después se vuelven contra Guillermo, que se ve que iba por el sur, y también es derrotado también fuertemente, ¿no? Esto en 1568. Y vamos a hablar más de esto. Vamos a hablar más de estas pequeñitas cosas de Heiligerlee, victoria rebelde, y Jemmingen, ¿no? Entonces, pues tenemos que Guillermo de Nassau se refugia en Alemania y dirige guerra apoyándose inicialmente en mercenarios y protestantes de otros países. Son derrotados en Dahlen por Sancho de Ávila con 24 bajas propias y dicen 2500 bajas enemigas, ¿no? Dicen, ¿no? Se dice. Al mismo tiempo que esta operación de Dahlen, Luis, el hermano, también anda por allí, le salen al paso las tropas de un tercio o poco más, ¿no? Y deciden atacan el 23 de mayo del 68 a las posiciones de los rebeldes, pero fracasan con 460 muertos españoles en Heiligerlee, ¿eh? 460 muertos es mucho, bastante. La referencia es de Despertaferro, ¿no? Y después Alba se... Bueno, del colaborador de Despertaferro en este caso será. Alba se retira, se entera de esto, perdón, y se dispone. Reacciona rápidamente para poder batir a los de Heiligerlee, ¿no? Antes que se unan con las tropas de Guillermo por el Brabante, por el Brabante que también quedaba por ahí, por el norte un poco, ¿no? Antes lo han dicho por el sur, pero es todo geográfico, es relativo, ¿no? Y entonces el 13 derrota a Luis en Groningen con un gran asalto. Los soldados de Ulloa del tercio de Nápoles que atraviesan un puente en llamas con las ropas chamuscadas, mientras la caballería hace lo contrario que las llamas, vadea el río y los soldados agarrados de las colas de los caballos, y entonces atacan por ahí también. 400 enemigos muertos y solo 10 muertos españoles. Luis se repliega con 12.000 hombres y 500 jinetes, pero en lugar de irse a Reiden con un puente y un paso a territorio alemán imperial, al parecer quisieron dar batalla, porque pensaban que tenían suficientes elementos, ¿no? Y quisieron dar batalla en Jemmingen, una península rodeada por los ríos Ems y Dolar, pero con la zona de progresión del enemigo, con un dique estrecho, con tierras pantanosas, los defensores cubiertos por un río, porque cruza un puente que han fortificado y artillado. Está el pueblo, después el puente a la zona por donde pueden salir un poco, y delante del pueblo pues ahí han fortificado, han puesto 5 piezas, y los rebeldes quieren abrir los diques para inundar el campo. Viene también una tormenta que hará subir las aguas, el camino practicable es muy estrecho. Mandan una compañía hacia un puente que está un poco por el sur, salen 4000 arcabuceros rebeldes a por el puente, hay una defensa, ¿no? Con esa compañía y otros 30 más ahí que se ponen arcabuceros, aguantan como pueden, mandan 1500 arcabuceros españoles con una vanguardia de 500 y 300 mosqueteros, y además 2 compañías de arcabuceros a caballo, ¿no? Mandan al encuentro del puente que están luchando. Van a estar ahí luchando media hora hasta que lleguen estos refuerzos. Y alejado de esta zona, de este puentecico, de la ribera de ahí del río, para no ser visto, pues pone el grueso de la piquería de las picas españolas, el grueso de la infantería valona y alemana, y el resto de la caballería los pone apartados ahí, más al norte, ¿no?
Y entonces los primeros de 500 arcabuceros llegan al puente, que llevaba defendiéndose media hora con el enemigo muy superior. Los rebeldes se retiran, pero hacen un contraataque en dos escuadrones, ¿no? Desde el norte salen ahí dos escuadrones fuertes que piensan que eso es todo lo que la lucha, todos los elementos que tiene el enemigo. Y mandan exploradores rebeldes, pero no ven al ejército español, que está oculto, ¿no? Y entonces creen que son solo los 2000 enemigos que están en este operativo del puente, ¿no? Y pues hay lucha en el puente, un tiroteo durante 3 horas ahí en el puente, retrocediendo los enemigos. Los maestres vuelven a solicitar picas 2 veces más. Se niega Alba. Y ya Espada y Rodela embisten a las 13:30, las fuerzas ocultas embisten a todos estos 4000 enemigos que habían venido, ¿no? Eh, con esta oleada y los 2000 que estaban luchando en el puente, se supera el puente y se supera toda la zona fortificada. El rebelde toman sus cañones y su campo, los persiguen por el pueblo y luego intentan escapar por un embudo, que es un puente que hay después del pueblo. Y en venganza por lo de Heilergi no se da cuartel. Dice, duró el matar gente hasta el día siguiente. Muchos murieron ahogados. Se calcula que hasta 7000 muertos enemigos, por solo 10 españoles, que sería un ratio de 1:700, si fuera verdad. Sería el ratio más impresionante que hay, ¿no? Ya hemos visto, por ejemplo, el Lepanto, que puede ser el ratio 1:100, ¿no? Siempre solo la parte de los españoles, luego los aliados de los españoles también es más, ¿no? Bueno, seguimos. 7000 muertos enemigos por 10 españoles estimado, 20 banderas enemigas, 16 piezas enemigas, un botín considerable, por lo que estuvieron toda la noche la tropa jugándose dinero en los tambores. Mendoza afirma que fueron de grandísimo daño los mosquetes, entendiéndose de esto, y con razón, de cuán servicios son en la guerra. Esto es una nueva evolución de armamento que se da con los mosquetes, y lo han aprovechado los españoles, como lo aprovecharon también en Lepanto, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos que Luis de Nassau morirá con su hermano Enrique de Nassau, batidos por Dávila en Moocheide, el 14 de abril del 74. Esto de Jemmingen es en el 68. Bien. Luego, y otro hermano más, aparte de Luis y de Enrique, Adolfo, también ya murió en lo de Heilergli. En octubre del 68, Alba se deshace con el tiempo, no con el hierro, con el tiempo, los asedios, los sitios, los puestos fortificados, con el tiempo, no con el hierro, de un ejército de Guillermo, causándole otras 8000 bajas, ¿Qué será esto? Y luego en el 69 se decreta un perdón general y tal. Luego en el 22, por necesidad de impuestos y temas religiosos, hay otro alzamiento parcial, de solo ciertas partes. Y luego vamos a hablar un poquito más de esta de Hemmingen, porque es una batalla bastante fuerte. Es en 1568, es una victoria decisiva del ejército del duque de Alba, ¿no? Tiene fases. Primero Dávila avanza sobre el puente, de donde expulsa a los rebeldes, va con una compañía suya de arcabuceros. Tengo que habían dos compañías de lo que son compañías de arcabuceros a caballo, ¿no? Y va con una de ellas. Luego, después de expulsar a los rebeldes del puente, recibe en el lugar un fuerte contraataque de los rebeldes, que logra resistir, y tras la llegada de los refuerzos, Londoño y Romero repeler y perseguir hasta sus líneas, ¿no? Hasta sus puntos más fortificados, les persiguen, que tiene su rebelín también, esto fortificado, y esto está, pues, antes de entrar a Jemmingen, ¿no? Se sostiene fuerte en esta posición, un fuerte combate contra los rebeldes, aquí en esta posición donde han retrocedido los rebeldes. Luego el duque de Alba ya avanza sin ser detectado por sus enemigos,
desde más aparte, más arriba, unos cientos o algunos kilómetros más arriba. Y bueno, sin saber que Alba está muy cerca, los rebeldes envían 2 escuadrones a pelear a la Dávila, que estaban ahí metidas ahí en la zona que ya sabemos, ¿no? López Figueroa de la vanguardia de Arcabuza se topa con las unidades enemigas que avanzan por la pradera. Bueno, esto es Arasta, perdón. Antes todavía estando. Y que los rebeldes derrotados y derrotados, empujados hasta su campamento, arrastrando con ellos a todas las unidades con las que entran. Alba ordena el ataque final a sus tropas, se espera lluvia y eso sería letal para tanto arcabucero en primera línea. El ataque de la reserva española es irresistible, la derrota de Luis de Nassau es completa, ¿no? Bueno, la dirección es yendo del pueblo de Goldborg a Jemmingen, ¿no? De izquierda hacia derecha y norte-sur más o menos, de lo que es colocándonos de Goldborg a Jemmingen. Bueno, luego la caballería de César de Ávalos persigue a los que huyen sin darles opción a reorganizarse hasta los 3 enemigos dispersados, huyendo los más a una isleta del río de donde serán también desalojados, ¿no? Bien, eso fue lo de Jemmingen en el 68. También lo de Groningen en el 68 lo hemos visto, que fue fuertecito, con gran asalto en Groningen. Los soldados de Ulloa del tercio de Nápoles que atraviesan un puente en llamas con las ropas y las barbas y los jabones chamuscados, mientras la caballería vadea el río y la gente agarrados a las colas de sus caballos porque los caballos estarán nadando, ¿no? Para atacar por otro lado al enemigo. Esto fue el 13 posiblemente de junio del 68, lo de Groningen. Y luego lo de Jemmingen. Después de 4 años, ya en 1572, la flota de piratas de los Mendigos del Mar son expulsados de los puertos ingleses, un gesto de Isabel I para con Felipe II y la Liga Hanseática y otros. Entonces se instalan los Mendigos del Mar tomando Bridge. Y esto ocurre pues, también por algunas otras ciudades, ¿no? Gente descontenta con los castigos, con los abusos de las tropas, los impuestos, los temas religiosos. Desde 1567 Alba ha gastado 4 millones de ducados. Ahora se destinan más recursos al Mediterráneo para intentando aprovechar la victoria de Lepanto en 1571, ¿no? Ahora estamos en el 72. La revuelta se extiende en primavera, verano del 72. Voluntarios protestantes de Francia e Inglaterra se vienen, refuerzan Flesinga en la isla de Walcheren para controlar el tráfico hacia Amberes. En mayo del 72, Antoine Olivier, cartógrafo de Alba, resulta que es un agente doble y facilita a los hugonotes con Luis de Nassau en Mons, facilita la toma de Mons o la pérdida de Mons por el sur, eso por el sur, y en el noreste, el cuñado de Orange invadía Geldres y Overijssel, mandan 4.000 españoles a los alrededores de Mons, que destruyen una fuerza de 6.000 hugonotes franceses que iba a reforzar Mons. Se decide abandonar el norte y venir todos a Mons a sitiarlo, ¿no? En agosto, Coligny y 3.000 más mueren en la matanza de San Bartolomé, en Francia, con los protestantes, víctimas protestantes, represalia de los anteriores hechos protestantes, bueno, la polémica que haya. Y entonces por esto de los hugonotes en Francia baja la amenaza de que hay una amenaza de ataque desde el sur de Francia. En el norte, 20.000 alemanes con Guillermo de Orange cruzan el Mosa y van hacia Mons
Pero Alba asalta en la noche el campo de Guillermo de Orange, cuyas fuerzas se dan a la fuga y se dispersan, ¿no? Luis de Nassau rendía Mons en septiembre. En septiembre se rinde Mons. Luis de Nassau rendía Mons en septiembre, del asedio que estamos hablando, ¿no? Perdón. Y Mons no se saqueó, ¿no? Pero sí Malinas, ¿no? Que parece que no se resistió, ¿no? Lo de Malinas. El saqueo de Malinas, ¿no? Algunos soldados de los tercios se enriquecieron tanto que directamente abandonaron la campaña y regresaron a sus casas, abandonaron la vida militar, por lo menos por un tiempo. Iban los soldados cargados de cosas, tirando ellos mismos de los carros, ¿no? Los propios soldados cargados de cosas en los carros, tirando como bueyes, con mantas enormes como los manteros hoy en día, recogidos ahí cualquier cosa, barreños de lavarse las personas llenos, toneles. Y fue durante 3 días el saqueo este. Un mes después se saqueó Zutphen, que se resistió. Este sí se resistió. En Malinas hemos visto dibujos que sí que hay como tiroteo y tal. Sí que hay un poco de combate, pero dice aquí que parece que no se resistió. En diciembre del 72 Naardem es saqueada y arrasada. Saqueada y arrasada. Esto sentó mal a la gente por la propaganda o por lo que de verdad ocurrió, ¿no? Que se saqueen ciudades que no se resisten, ¿no? Entonces en adelante ninguna ciudad más se iba a rendir, ¿no? Porque piensan que no pueden confiar en la palabra de los españoles, ¿no? O de esto que ha pasado en Naardem o en Malinas, ¿no? Sin embargo, Mons, que fue rendida por Luis de Nassau, la cedió, y en el acuerdo se respetó y no se saqueó, ¿no? Hemos visto aquí en Mons, en los alrededores de Mons, 4.000 españoles destruyen una fuerza de 6.000 hugonotes francesas que iba a reforzar Mons. Y luego, por el norte, ya más adelante, también en Mons, 20.000 alemanes con Guillermo de Orange cruzan el Mosa y van a Mons, pero Alba asalta la noche del campo de Guillermo de Orange y las fuerzas se dan a la fuga y se dispersan, ¿eh? Eso en Mons, 2 hechos en Mons. Bueno, hablar un poco de situarnos. Nos vemos la costa de Holanda. Primero está Holanda más arriba, que es donde está Ámsterdam. Estará a 10 o 15 kilómetros de la costa atlántica. Y a 5 o 10 kilómetros más cerca de la costa que Ámsterdam, pero en la misma latitud o longitud, lo que sea, está Haarlem. Está muy cerca de Ámsterdam. Haarlem está entre la costa atlántica y Ámsterdam, pero un poco más cerca de la costa, ¿no? Y tiene en el sur de Haarlem, tiene ahí un mar, en el sureste, un mar que es el Haarlemmer, ¿no? El mar interior de Haarlem. Y Naarden, que se saqueó y se arrasó, está pues a 15 kilómetros o 10 al este de Ámsterdam, en la misma línea. Luego 30 más está Zutphen, que también que se saqueó y sí se resistió. Y luego pues ya más Mook, más al sur, unos 50 o 60 kilómetros más Trichilieja de Zutphen, y al oeste, unos 30 o 40 kilómetros, Amberes. Y luego más otros 10 o 20 kilómetros, la isla de Walcheren, que es donde está Flesinga, Middelburg y otro sitio, Ver, ¿no? Que ahí se controla el acceso del mar hacia Amberes, ¿no? En esa isla, tanto por un lado como por el otro, ¿no? Por un lado Bere y por otro lado Flesinga, la isla esta de Walcheren. Bien, seguimos. Haarlem, como otras ciudades holandesas, había permitido entrar guarnición orangista, ¿no? Y eso en verano del 72. El ejército real marcha a Ámsterdam y ya el 3 de diciembre, con 30.000
marcha a Ámsterdam el 3 de diciembre del 72. Con 30.000 habitantes era Ámsterdam, permanecía leal al gobierno de Bruselas. Aquí en Ámsterdam, con 4 banderas propias de allí, de gente de Ámsterdam, expulsaron a los orangistas que la intentaron bloquear por mar y atacaron navíos de Ámsterdam, ¿no? Los orangistas. Se produce una fuerte helada, con los navíos rebeldes atrapados. Se hace ataque, pero son rechazados por los defensores de Ámsterdam. Y no, efectivamente, se produce una fuerte helada con los navíos rebeldes atrapados. Se hace un ataque a los navíos, al parecer a estos navíos, pero son rechazados por los defensores. También llevan patinadores, los defensores rebeldes de estos navíos llevan patinadores. Y entonces los españoles cogen 4.000 pares de patines para la tropa para contrarrestar la lucha con los patines. Aquí en la zona helada de Ámsterdam, ¿no? A Ámsterdam vienen delegados de Haarlem, que es la segunda ciudad en importancia de Holanda, pero no confían en la palabra de Alba y refuerzan Haarlem con 4 compañías más, ¿no? Hay represalias en Haarlem a católicos o partidarios de la negociación, incluso a partidarios simplemente de la negociación. Ámsterdam seguiría leal a la corona hasta 1576, que con el amotinamiento de las tropas españolas y el saqueo de Amberes en el 76. Y entonces ahí, con este saqueo de Amberes y el motín de las tropas españolas, se dispersó un poco la gobernabilidad y el orden, ¿no? Eso en el 76. Y esta lealtad de Ámsterdam es importante porque es una de las bases logísticas para el operativo contra Haarlem. Haarlem era estratégica, está en un istmo separando el norte y el sur de Holanda, a 20 kilómetros más o menos de Ámsterdam, unida a Ámsterdam por un dique en medio del mar interior Haarlemmermeer, que está al sur. También está el Zuiderzee, que es un golfo que da hacia el mar norte, mar Atlántico, y también el río Ig al norte de Haarlem, ¿no? Vía dominada por un importante fuerte en la aldea de Sparendam, con 300 holandeses de guarnición. En invierno, con las aguas heladas, que favoreció el poder rodear el fuerte y darle asalto, ¿no? Se tomó este fuerte de Sparendam. Oportunamente, pues poco después llegaban varias compañías rebeldes de Haarlem para ayudar en su defensa. Don Fadrique y el ingeniero militar Bartolomeo Campi quedaron impresionados por la imponente defensa que habían capturado desde este importante fuerte de Sparendam, con muy pocas bajas, ¿no? Y resulta que la mayoría de los holandeses baja, ¿no? De estos 300 holandeses de guarnición que tenía, la mayoría de ellos. Llegan a Haarlem con 14 grandes cañones de asedio. El 12 de diciembre del 72, ¿no? Llegan a Haarlem. 36 banderas españolas, 22 banderas valonas, 16 banderas alemanas, sin saber cuántos hombres por bandera. Sabemos, por ejemplo, que en 1567 llegaron aquí a los Países Bajos 8.800 hombres con Alba. En 1568 llegaron 2.500 más. En el 72 llegaron 1.260 más desde Santander. Durante el asedio de Haarlem dice que llegaron 5.000 más por el camino desde Milán, pero a partir de junio del 73, ¿no? Que fue el último mes y medio de sitio, estos 5.000 más, al parecer. Y en diciembre del 73 Alba dice que las banderas españolas solo iban con 100 españoles por bandera, ¿no? Y también dice que para todos los Países Bajos sería como 79 banderas españolas con 7.900 hombres, ¿no? Y eso lo dice en diciembre del 73. Sabemos que en el 67 vinieron 8.800. En el 72 5.000 más desde Milán.
y algunos más, ¿no? Bueno, Carnicer cita a Parker, el inglés, creo que es inglés, que calcula perdidos 2/3 de los soldados hasta 1576 de soldados peninsulares, ¿sí? Parker calcula que 2/3 de los soldados perdidos hasta 1576, desde el 66-67. Yo eso lo veo muy excesivo, porque ya vamos viendo los combates, lo que hay, lo que se pierde. Carnicer añade que quizás de los 12.500 llegados a Flandes no quedaron más de 4.000 o 5.000, pero esto son cosas que ellos dicen, que cálculos que hacen y no tienen documentos en los que basarse realmente. Sabemos que Alba dice en diciembre del 73 que las banderas iban con 100 españoles, pero es que las banderas ya podían ir, depende de cómo lo organizasen, simplemente, en cada momento, y estamos hablando de 10 años de diferencia, un montón de distintos mandos, o sea, no puedes decir 100 al principio, 100 ahora, de lo que lleva una bandera. Bueno, van quedando soldados del bando español en ciertas ciudades, por ejemplo en la ruta Amberes-Nimega, ¿no? O al mismo tiempo que Haarlem, tratando de reforzar la isla de Walcheren en Zelanda, ¿no? Que está atacada por los rebeldes, ¿no? 2 compañías de arcabuceros a caballos españoles en Haarlem, 200 herreruelos alemanes a caballo y 2 compañías de lanzas españolas a caballo también. En total unos 500 o 600 caballeros, encargados por las aldeas de Haarlem y también para atacar Sassenheim, que está más al sur, desde donde se iba a socorrer logísticamente a Haarlem, ¿no? Que ya habían llegado en diciembre, ¿no? Bueno, además de 14 grandes piezas de sitio para Haarlem, otras piezas menores y otras piezas de campaña capturadas a los rebeldes por los alrededores de la ciudad, las 14 piezas grandes de sitio tiraban balas de 40 libras de peso, que son 18 o 20 kilos, con 15 o 20 sirvientes cada una, incluyendo artilleros, un tiro de bueyes, aparte herreros, refinadores, polvoristas, carpinteros, toneleros. Serían en total al inicio de Haarlem 10 o 12.000 tropas, ¿no? Muy lejos de las referencias de Guillem de 17.000, 18.000 o de Motley de 30.000, ¿no? Que la da como cifra final y la toma como cifra general, la de 30.000, cuando al parecer eso es lo que llevaron al final, que lo dudo yo un poco también. Bueno, no lo sé, claro. Los sitiadores van a ser apoyados desde Ámsterdam, Nimega y Utrecht, ¿no? Se lleva una gran cantidad de zapadores. También se utilizan a 800 rebeldes capturados en un intento de socorrer Haarlem. Fueron utilizados como zapadores forzados. Las fuerzas de los sitiadores se van dividiendo por los diques, fuerte de Sparendam, rutas de suministro vulnerables y expuestas, fáciles de cortar por ser diques estrechos. La artillería y los españoles se sitúan frente a las murallas principales y bastiones nortes de la ciudad de Haarlem. La artillería protegida por los españoles. Al sur ponen a los alemanes. Y la caballería más alejada para avisar de posibles refuerzos enemigos. Los balones al oeste, cada uno pone en su campamento ahí, los alemanes, los balones, tal. Queda el este mal, donde está la zona que contacta con el lago o con el mar interior, y por ahí no está cerrado. Y en Haarlem habían 1.000 soldados profesionales al principio, 1.000 o 2.000 ciudadanos y tiradores de las cofradías locales bien entrenados, distintos refuerzos que van a entrar desde el inicio, suben hasta 4.000 los defensores en la ciudad y en los fuertes que la defendían, también más mercenarios alemanes, unos cientos de escoceses e ingleses y de franceses hugonotes,
y muchos de ellos venían de la experiencia en Mons, ¿no? De haber rendido en Mons, cuando dijimos que Luis de Nassau cede Mons ante el sitio, y pues ahí se les permite, se ve que hipotetizo yo, que se les permite salir de Mons con a muchos de ellos con la promesa de que no volverán a luchar contra las tropas reales, ¿no? Y luego, bueno, están aquí otra vez en Haarlem. Bueno, un poco hablando de Haarlem, así viéndolo desde, pues tenemos en el norte las puertas de la ciudad, ¿no? La muralla de Haarlem estaba reforzada por 40 torres, ¿eh? Si es que ya decimos que las ciudades de aquí del Países Bajos son muy fuertes todas. Tienen unas murallas y unas torres y unos castilletes con mucha abundancia de verla en muchos sitios, muy imponentes, que lo que hay en la península ibérica es algo muy viejo en general, ¿no? Mi opinión, así a primera vista. Entonces, también se excava a su frente un canal de 15 metros de anchura que hacía de foso de aquí de Haarlem, que rodea toda la muralla, Y entonces, ¿cuántas puertas de la ciudad había? Estaba la de Santa Cruz, al norte, Cruisport, reforzada por un fuerte Rebellín, ¿no? Esta zona quedó destrozada por el fuego de artillería y las minas, tapando la brecha a los defensores mediante la construcción de unos fortines con los escombros. Luego tenemos al este, unos cientos de metros de la puerta de Santa Cruz, la puerta de San Juan, Jansport, y frente a estas dos puertas se instala la parte principal del ejército de Fadrique de Toledo, con los tercios españoles y la artillería de Sitío. Luego tenemos más al este todavía, unos cientos de metros, la puerta y puente de Santa Catalina, sobre el río Espaarne, porque el río cruza por en medio de la ciudad, más al este de la ciudad, y el Espaarne cruza por en medio de la ciudad y también se convierte en todo el foso. El foso lo rodea, ¿no? Y luego el Espaarne sale por la parte sureste de la ciudad hacia el mar interior, ¿no? Luego, más al este y hacia el sur, en el contorno de la muralla, la puerta de Sparbouder. Más al este y al sur, ya tocando la esquina sureste, la puerta de Schalwir. Ahora, más al oeste, ya en la parte, en el lado sur de la zona, porque es un rectángulo más o menos, es un cuadrado más o menos Haarlem, ¿no? Y la puerta de Enges o del Agua, en el lado sur. Y luego las puertas de Out, que hay una pequeña y una grande también en el lado sur, más al oeste del lado sur. Luego la puerta Silpor, que los españoles llaman de Sil, y que está en el oeste, ¿no? En el lado oeste, hay una solo ahí, ¿no? Y las posiciones de los sitiadores, pues tenemos el antiguo hospital de leprosos de San Lázaro, la casa de Cliff, que es cuartel general de Don Fabrique, los campamentos de tropas, también al norte de la ciudad, y los parapetos en zigzag que permiten llegar al emplazamiento de la artillería de Sitío y posiciones de vanguardia a cubierto del fuego del enemigo para los asaltos, ¿no? Lo que son los parapetos en zigzag, excavados y tal, peso más adelante, ¿no? Un poco hablando de lo que es Haarlem. Las murallas son de 16,5 metros de altas, son murallas antiguas que no han sido reforzadas con los métodos modernos, pero van a ser reparadas o embarricadas continuamente por los sitiadores, ¿no? Hay unas 14 o 15 vías por tierra, por los diques o por agua, siendo de estas 6 o 7 que están por el este, ¿no? Con diques, molinos y todo esto, y son vías que dificultarán la eficacia del asedio, con 6 o 7 por el este en concreto, y entre ellos están el fuerte de Fuik. El fuerte de Fuik, en posesión rebelde, asegura la comunicación entre la villa y el exterior, por el este, por el mar interior. Y junto a este fuerte de Fuik hay otros puestos fuertes que dan al mar interior, como la casa de Rustenberg, ¿no? Haarlem también tenía astilleros, ¿no? Y barcos adaptados a las aguas poco profundas del lago, ¿no?
Entonces, apenas iniciado el asedio, viene un refuerzo para los sitiados de 3.000 rebeldes, ¿no? Con cañones y provisiones, con el famoso líder de los mendigos, Guillem de la Marque. Pero resulta que niebla y nieble, ¿no? Y entonces sufre una emboscada de los realistas a la vanguardia enemiga, que eran unos 1.000 hombres, con los cañones y las provisiones, y el resto huyó, ¿no? Se quedan con los cañones y las provisiones y el resto huyó. Luego, otra cosa, se discutió dónde emplazar la artillería, si por el sur, que es más débil, que por el norte, que está más reforzado, ¿no? Y eso es un error, ir por la parte más fuerte, porque no solo es más fuerte por arriba, sino también por abajo puede ser más fuerte, para el tema de las minas, ¿no? Puede estar ya preparado, como ya se hizo en Rodas y en otros muchos sitios. En fin, luego, el 18 o el 20 de diciembre del 72 ya baten la artillería. Ya hemos dicho que llegaron el 12 de diciembre, me parece. Ya bate la artillería las puertas norte de Santa Cruz, San Juan y el puente de Santa Catalina. 50 tiros por pieza y día. En total de los 7 meses, 10.000 disparos en todo el asedio. Y entonces, para dar menos tiempo de reparo o no esperar a la llegada de más balas de los suministros, como decimos, para no para dar menos tiempo de reparo a los rebeldes o no esperar a la llegada de más balas de los suministros, se decide dar un asalto por el norte. Se hacen puentes con barriles para que floten en el foso, ¿no? Los barriles por abajo, y también tienen unas rampas de acceso aquí al puente. La gente va al asalto con los puentes y pensando en el saqueo, ¿no? Se dan órdenes de contención y de parar el avance, pero la tropa asalta a su voluntad, ¿no? Un puente se rompe, otros se desenganchan, disparan los enemigos, tiran aceite, ceniza, se da el cuerpo a cuerpo, alabarda contra pica. Según fuentes españolas, 200 muertos y heridos, ¿no? En el bando español. Y con un muerto cada 3 heridos en general, así de estadísticas. Y entre los muertos estaba el capitán Espila, ¿no? El maestre de campo Romero perdió un ojo por arcabuzazo mientras intentaba frenar el temerario ataque. Esto fue el 21 de diciembre del 72, ¿no? Sobre Haarlem. Aunque el asedio no está cerrado por el este, se aprieta por el norte, se van haciendo las trincheras diagonales de aproximación al foso, con maderas y sacos terreros. Son unos 4 o 5, hemos visto de un cuadro 5 o 6 tramos en diagonales, ¿no? Que por ahí se accede, ¿no? Se van haciendo minas también, se hielan las aguas del lago, ¿no? Del foso, de los ríos, por la noche se hielan y por la noche hacen salida los sitiados para confundir y coordinar la llegada de trineos desde el lago, trineos que van por el lago helado con provisiones, vienen desde Sassenheim y Leiden en el sur. Entonces también se coordinan con correos y con palomas mensajeras. Llegan refuerzos, 4 banderas balonas, otros 200 arcabuceros balones, 4 banderas de españoles retiradas de Nimega y 1.000 borgoñeses, ¿no? Pues eso, como otros 2.000 más. 1.000 rebeldes intentan cortar los suministros reales, toman un dique con Antoine Oliver entre ellos y se fortifican, pero son desalojados, muriendo la mayoría, y son desalojados por los vecinos de Ámsterdam y por los balones, ¿no? Eso en la ruta que iba hasta Ámsterdam, de suministro de los sitiadores. Luego, el 10 de enero del 73, otro convoy con artillería, víveres, pólvora y 2.000 soldados balones alemanes, franceses e ingleses. Otro convoy de ayuda a los sitiados. Hay niebla otra vez y hay nevada. Se pierden y llegan sin querer al campamento español, ¿no? Donde son masacrados la mayor parte. Esto es el 10 de enero. Los sitiados, se va haciendo el minado y el contraminado por parte de los sitiados, también minado a las posiciones españolas y el contraminado contra las minas españolas, ¿no? Reales, quiero decir.
los realistas preparan 10 minas y otras tantas preparan los sitiados. En febrero y marzo 3 minas estallan en cada bando. A mediados de mayo los españoles contaminaron una mina, enterrando a 3 enemigos. 3 semanas después los rebeldes inutilizan una mina española. En mayo los realistas hacen 4 pasos subterráneos para acceder a los cuernos, que son pues como las las torres que sobresalen, o las torres que hay en los extremos de la zona abierta entre San Juan y Santa Cruz, ¿no? Porque, un momento, hay que decir, ¿no?, que si uno va a Haarlem, ¿no?, es en la puerta de Ámsterdam, la puerta de Ámsterdam que está al este, ¿no? Entonces es una de las puertas de Haarlem, que ellos llaman de Ámsterdam hoy en día, es una de las puertas que estaban en la zona este de la muralla de Haarlem, ¿no? Y es la única que dicen que sobrevive de esa época, ¿no? De toda la muralla, y está en Haarlem. Y se puede ver restaurada y se ve que es impresionante y muy bonita, ¿no? Y luego hay que ver pues cómo todo el trabajo, se tira un lienzo bastante importante de muralla, pero no solo entre los cientos de metros entre la torre de San Juan, la puerta de San Juan y la puerta de Santa Cruz, sino más todavía, ¿no? Entonces ahí pues van quedando las torres, que son los cuernos, y esto es a lo que se refiere. Y bueno, hacen los 4 pasos subterráneos en mayo del 73 para acceder a esta zona de otros sitios, a la zona abierta donde se está luchando, donde se va a luchar si se hace el asalto. Con las tierras que se van excavando se va rellenando el foso, se luchan estos puestos, que pierden los rebeldes, intentan hundir o anegar y consiguen con ello inutilizar 2 de las galerías subterráneas que se habían abierto. El 21 de enero del 73, bueno, esto ha sido en mayo. Es que pues no está todo lineal en la fuente esta. El 10 de enero habíamos dicho un convoy con 2000 que se equivoca y va al campamento. Y hemos hablado un poco del minado y tal hasta llegar hasta mayo. Pero seguimos con enero. El 21 de enero del 73 hay una salida nocturna desde Silport con 600 alemanes que atacan las trincheras, y otros en barcas desde Santa Catalina van a por los cañones, siendo rechazados en violentísimos choques, ¿no? El 31 de enero del 73 otro asalto por San Juan. Se decide dar otro asalto por San Juan y por el Rebelín de Santa Cruz, con 18 banderas de españoles, balones, alemanes, ¿no? Se gana el Rebelín. Ganado el Rebelín, explota una mina rebelde bajo el Rebelín, matando a 40 o 50 españoles. En total en este asalto otros 200 muertos y heridos, ¿no? Con el maestre de campo Rodrigo de Toledo muerto. Es que esto es un poco temerario, ¿no? Que vaya el general al asalto, o que estén ahí mirando tan cerca a lo mejor de cómo está la zona, ¿no? No sabemos cómo falleció el maestre de campo Rodrigo de Toledo. A mediados de febrero, la zona del Rebelín, que está totalmente destruida por esa mina, ¿no?, es tomada y se instalan allí 2 cañones. A mediados de febrero, a 100 metros, han hecho otro terraplén rebelde que cierra el acceso, ¿no? En marzo, los sitiados reciben cañones más pesados que han sido pasados por el lago que estaba ya navegable, ¿no? Reciben suministros. Unos 100 barcos acceden o más, acceden apoyados en el fuerte de Fuik, ¿no? Y reciben más hombres, ya son 4000 soldados profesionales en Haarlem, ¿no? Más 2000 burgueses de la villa, ¿no? Y todos los civiles de zapadores, a los que no están de zapadores civiles los evacúan, ¿no? Y a los heridos también, ¿no? Ahora se sienten más fuertes
y hacen más salidas. En total, en los 7 meses de asedio, 40 salidas, ¿no? Por la zona del este y el mar, tomaron la casa fortificada de Rustenberg, que la perdieron, pues, no me acuerdo quién, si los balones alemanes o españoles. El 25 de marzo del 73, un ataque desbaratando el campo alemán, eso también por el campo alemán, con una bandera de mujeres también combatiendo en estas salidas, ¿no? Una bandera de mujeres holandesas. Hay crueles torturas y colgamientos, incluso de los pies, para que se muera más lentamente. Dice que con iniciativa y provocaciones de los rebeldes. Asesinatos de delegados parlamentarios. Se ejecutan prisioneros de varios tipos, o civiles, o religiosos. Las imágenes robadas de iglesias en Haarlem o donde sea las utilizan como parte de los parapetos, ¿no? Siendo cosidas a arcabuzazos. O, en algún caso, rescatada voluntariamente por respeto por algunos españoles. Hay acusaciones a la familia de Alba por haber roto las negociaciones en su día de Haarlem, dicen que para poder saquear la Haarlem, porque se resiste, no acepta las negociaciones, se le puede saquear, o hace un operativo sobre Haarlem para permitir ganar nombre a su hijo, al hijo de Alba, ¿no? Al mismo tiempo se envían refuerzos desde Amberes a socorrer Middelburg, que es la ciudad esta que está en la isla de Walcheren, o como se llame, ¿no? Ciudad es realista, es estratégica para Zelanda y para Flesinga, ¿no? Por el cierre del Escalda, que es ahí por donde va todo el tráfico del Escalda, Amberes y tal. En esta primavera del 73 acuerdan un envío de 5.000 españoles en 25 banderas de 200 y 300 caballeros desde Milán a Haarlem, siendo la segunda gran expedición de tropas españolas por el camino español por Saboya, Franco Condado, Lorena y llegando a Luxemburgo. Lo hicieron en 42 días, ¿eh? Esto es muy fuerte, ¿no? Porque la primera, claro, que a lo mejor no estaba tan preparado, lo hicieron en casi 2 meses, 60 días, y estos 5.000 que son bisoños, ¿eh? Porque de los bisoños iban 2.000 o 3.000, que a sustituir a los otros y más que habrán llegando. Y lo hicieron en 42 días. Y antes, en junio, otros 1.000 arcabuceros con Luis Gaitán. Como vemos, ¿se acuerda este envío de 5.000 españoles de los que habían partido bisoños? Supongo que serán de las guarniciones que habían en Italia, que habían sido rellenadas con los bisoños, 3.000 o 4.000. Y en junio, antes de que lleguen estos, que tardan 42 días, otros 1.000 arcabuceros con Luis Gaitán. Luego, volvemos un poco atrás, el 25 de marzo del 73, una salida de tanteo, y a las 16 horas del mismo día, otra con 10 compañías y 200 balones y franceses contra el campamento alemán al sur otra vez. Huyen los alemanes. Dicen que con 800 muertos alemanes. Pierden el campamento con todo. Entonces se decide cavar una trinchera desde el campamento alemán al mar interior para acercar por ahí, ¿no? Como decimos, esta es del 25 de marzo. Esta es la que hemos dicho antes de que desbarataban el ataque desbaratando el campo alemán, ¿no? Y esta es del 25 de marzo del 73. 800 muertos alemanes, se lo llevan todos, se decide hacer una trinchera por ahí. Y apoyan a Haarlem por el mar interior desde Sassenheim y Leiden al sur. Los rebeldes construyen en Haarlem 12 navíos de poco calado, incluyendo 4 galeras, ¿no? A sumar a la centena ya o más de barcos que ya les apoyaban, ¿no? Esas 12 nuevas. En marzo, el conde de Bossu, gobernador real de Holanda, consigue pasar sus barcos de Ámsterdam al mar interior, ¿no? Más de 60 naves.
rompiendo los diques con un ejército de zapadores y otro ejército de escolta. Y después reconstruirlos, ¿no? Reconstruir el dique. Estos barcos se les pone artillería de otros barcos de Ámsterdam, se le pone el mayor porte que se le pueda, y se consideró que era superior en artillero a los de la flota holandesa. Se suponía, se piensa. Aunque los holandeses también tienen algunos barcos importantes, ¿no? Ahora hablaremos un poco más de ellos. Por la parte holandesa es probable que navegaran por el Haarlemmermeer los característicos pequeños navíos de guerra holandeses conocidos como Kromstesteven, de 150 a 200 toneladas y fuertemente artillados, ¿no? Filibotes, carracas de 100 toneladas, fondo casi plano, barcos alargados con gran capacidad de carga de tropas y un calado que no supera el metro, que se podían propulsar a la sirga, que son palos largos que se clavan en el fondo arenoso de los ríos o lagos, muy adecuados para montar artillería y mosqueteros para los combates del dominio del lago, ¿no? Y eso, pues ya vemos la flota que tienen, más de 100 y ahora otros 12 más que han hecho en Haarlem, ¿no? Y pues esta flota que viene de que ha pasado el conde Bossu desde Ámsterdam, se le pone una buena artillería y aguerridos soldados a bordo, ¿no? Y entonces van dificultando el tráfico enemigo, ¿eh? El 28 de mayo del 73 hay un choque importante, grande, con las más de 100 barcos rebeldes. Victoria realista, son abordados y capturados más de 20 barcos rebeldes, hundidos otros muchos, eliminadas sus tripulaciones y puestos en fuga a los demás. Dicen que esta batalla implicó a más de 200 embarcaciones, en el Haarlemmermeer, en el pequeño Lepanto, ¿no? Hablando un poquito más, hay que decir, ¿no?, que durante el asedio de Haarlem se produjeron varios enfrentamientos navales con los que los sitiadores buscaban sellar la ciudad para que no pudieran entrar en ella los suministros, ¿no? Vemos una lámina que se aprecia una carraca holandesa recibiendo fuego de una carabela redonda española antes de que ésta, la española, intente abordarla. En principio, ninguno de los dos barcos está pensado para fines bélicos. Quizá en tiempos de paz ni siquiera formen parte de la armada de sus respectivos países, pero estas naves han sido recicladas y movilizadas para la guerra, artillándolas ligeramente. Normalmente la carraca tenía unos 40 metros de eslora, por 10 de ancho, la carabela algo menos, en torno a 30-35 metros de eslora por unos 7 de ancho aproximadamente. Vemos botes que los holandeses echan al agua para rescatar náufragos y según otra embarcación, etcétera, ¿no? Vemos aquí el pequeño Lepanto, esto el 28 de mayo del 73. Seguidamente a esta victoria se dirigen contra el fuerte de Fuik, que fue cercado y bombardeado y rendido, sin quedar la guarnición prisionera, como en Mons seguramente, sin quedar la guarnición prisionera del fuerte de Fuik, que fue rendido, ¿no? También tenían los realistas dos fuertes por el lago y por el río que va al lago, decir, que era el fuerte de la Higa, que estaba situado como contra el de Fuik, y también el fuerte de la Goleta de los realistas, que lo tenían en otro canal entre el río y el mar interior, ¿no? Porque ya hemos dicho que habían 6 o 7 pues, vías distintas ahí en el este, ¿no? Para llegar que también después iban al río y el río allí o directamente al mar interior. Bueno, ahora con la toma de Fuik, Haarlem queda cercada realmente, ¿no? Ya a partir de la batalla de Lepanto, de Haarlem, que fue a finales de mayo del 73. Queda cercada realmente con una larga cadena de fuertes, fosos, trincheras, puentes sobre canales, diques,
Eh, en el este, varios fuertes, como el de la Estrella, Romerillo, el Higo que hemos dicho, la Higa, que es el Fuig, y la Goleta, para parar los refuerzos y la pólvora a Haarlem. Hay un intento de cortar la ruta realista de suministro Utrecht-Ámsterdam por Breukelen, pero con ciertos refuerzos son rechazados. En todo el asedio, 7 intentonas serias de fortificarse los enemigos en la ruta logística realista. Y en junio del 73, uno de estos más, otro intento rechazado por las rápidas reacciones. Y esto distraía fuerzas reales, ¿no? También la ruta logística suya. Hay combates por las vacas que sacan los rebeldes a pastar de vez en cuando cerca de su protección, ¿no? También hay impresionantes saltadores de pértiga, que con las picas adaptadas un poco para que no se hundan en el fango, ¿no? Y saltadores de pértiga enemigos sobre fosas y trincheras, ¿no? Van armados con pistoletes y van ligeros, y van desde Haarlem a Sassenheim y a Delft o a Leiden, cargan en la espalda un saco de pólvora de 10 o 12 kilos, 11 kilos y medio, y cruzan de nuevo las líneas enemigas de vuelta hasta Haarlem. Pero pasan unos cuantos, pero al final ya van pasando menos porque los españoles, igual que han hecho antes con los patines, aprendiendo con los patines, cogen sus pértigas y sus picas y las adaptan y los persiguen cazando a muchos de ellos, ¿no? Pero es impresionante, ¿no? Aquí vemos patinajes, pértigas. Estamos hablando 4 o 5 metros, prácticamente un Sergei Bubka de estos. El 25 de mayo también del 73 hay un ataque rebelde. Esto es 3 días antes de la batalla naval, hay un ataque rebelde simultáneo contra todo el campo sitiador, ¿no? A los fuertes. También hay un desembarco de tropas de rebeldes desde el mar interior, ¿no? Y una salida también desde el fuerte de la ciudad, ¿no? Como ya hemos dicho, en las dos cosas, salida desde el fuerte, una salida fuerte por las distintas puertas que tienen, y el desembarco. Pero fracasan con pérdida de gente y se dice que esta facción, estos factos que acaban de suceder, que estamos diciendo, es la que da ganada a la villa y ha sido la más importante que aquí se ha hecho, ¿no? Este ataque del 25 de mayo del 73 por tierra con salida y desembarco, y luego la naval, ¿no? Y después de la naval ya viene Fuig y ya se hace el cerco total. A principios de junio, los mendigos del mar con 4.000 hombres ocupan por segunda vez el dique Utrecht-Ámsterdam y también el Ámsterdam-Naarden y se fortifican. Van 3.000 españoles de los últimos llegados de Italia y se recuperan las zonas, ¿no? Y se decide dejar a 4.000 hombres para prevenir futuros cortes. Esto ya en junio, cuando ya han llegado estos 5.000 de los bisoños que fueron a Italia, pues, ¿cuánto sería? 5 años, estamos en el 73 y pues es probable que fueran los que fueron con el Alba en el 67, o en el 66, pues ya llevan ahí 8 o 9 años, ya no son bisoños, ¿no? Si son esos mismos. Sabemos que es los que han venido, los primeros que vienen después del inicial del 67, ¿no? Bueno, se dejan a 4.000 para prevenir futuros cortes, ¿no? Hemos dicho que Mons, lo de Mons fue en el 72, con dos hechos importantes ahí. Y luego Mook es en el 74, no confundir Mons con Mook. Hasta estamos en junio del 73. Bien, en julio se empieza a hablar de rendición, pero los rebeldes quieren salir libres a otro sitio, como ha pasado con lo del Fuig o Mons. No quieren ser prisioneros, pero no se le permite, ¿no? Se siguen cavando canales y barcas y se hace un puente que tiene una altura de las mismas murallas, ¿no? 16 metros o así, y es un puente que se pone desde el foso, entonces se navega con las barcas los canales por el foso, y pasan la gente por este puente que se ha hecho a las murallas, ¿no?
O bien es esto, o bien es que las barcas llevan un puente, o una de las barcas llevan un puente que se puede mover con la barca y se tira a la muralla desde el foso, ¿no? Es una de las dos interpretaciones que podemos dar, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que, y vamos, si hace esto empiezan a entrar ahí a saco a lo mejor y si vete tú a saber lo que se produce ahí con tantos enemigos que habían dentro también, ¿no? Pero hay una tormenta y el puente Ingenio cae al foso, ¿no? Y cae ahí con gente que estaba ahí en el puente Ingenio y cae al foso. El 8 de julio del 73 se envía desde Leiden un refuerzo de 5.000 hombres, franceses, ingleses, burgueses. Las tropas españolas les buscan y les derrotan. Alba dice que quedaron muertos 3.000 enemigos, otros que puede ser 1.000, ¿no? Y también con 300 carros de suministros. Eso es una nueva derrota y ya se produce un acuerdo de rendición después de esta derrota del convoy. Se acuerda que no va a haber saqueo, pero va a haber un pago de 60.000 ducados, me parece poco, no sé de qué es ducado. Luego el 14 de julio del 73 ya se firma la rendición, ya se ha ganado Haarlem. Los que incumplieron el juramento de no volver a coger las armas contra los realistas de hechos anteriores y que se encuentran aquí en Haarlem, por ejemplo de Mons, fueron ajusticiados, que fueron unos 1.700 o así, y dice otros que fueron 2.300, ¿no? A 600 alemanes se les permite salir, ¿no? Porque es lo que se hacía con los mercenarios alemanes, al parecer tanto en unos como otros, ¿no? Tal era el acuerdo que se tenía. Pues tú, si no les dejabas salir, luego el resto de alemanes mercenarios no quería contratar contigo, ¿no? No. Era eso, ¿no? Entonces a los alemanes se les perdona la vida y son escoltados hasta el Sacro Imperio Germánico. Pero antes de llegar a dejarlos allí hay una emboscada, y de nuevo estos 600 alemanes pasan al bando rebelde. Al finalizar el asedio, dice Alba que se deben 30 meses de paga a los tercios, 10 meses de paga a los alemanes y los balones y 7 meses de paga a la armada de Holanda. Se huele el motín y el saqueo por las tropas, como ya ha pasado, como pasará por ejemplo en Amberes en el 76. Se decide pagarse como se puede 4 soldadas, y también se les dan telas para vender telas que han cogido ahí de Haarlem, del pago de Haarlem. Sin embargo, el 29 hay motín, ¿no? Un motín importante, negociaciones, otro motín más. Y este sería el primer motín español en la guerra de Flandes y se van a producir 45 motines en todo lo que es la guerra de Flandes de los 80 años, ¿no? 45 motines españoles. El 20 de agosto van a por Almar. Asalto rechazado con algunas bajas. Llovía constantemente. Amenaza de romper el dique por los rebeldes. Se decide levantar el asedio. Y Fadrique, traicionando, ejecutó a algunos de los cabecillas del motín. Y no pagó lo prometido. Dicen que en este de Haarlem, en todo el episodio de Haarlem, pues unas 4.000 bajas realistas, ¿no? Con 800 españoles, dice, de bajas que pues muertos o heridos, ¿no? Supongo. Algún 1.000 de desertores, no menos de 10.000 bajas de las rebeldes, además de 1.000 ejecuciones posteriores, ¿no? Y luego, pues, un poco más hablando más del tema de bajas, pues que prácticamente todos los mandos del ejército sitiador, dice Carnicer, prácticamente todos los mandos del ejército sitiador han sido heridos, han muerto, incluido 3 de los 4 maestres de los tercios, también el ingeniero Campi y el jefe de la artillería Cresonier. Esto fíjate que estén los generales, que esos son maestres de campo, ahí al asalto, ¿tú te crees? ¿Cómo eran los de entonces? El propio Fadrique, qué solidaridad tenían muchos mandos, El propio Fadrique de Toledo se libró de milagro de una grave herida. En las filas rebeldes ha sucedido lo mismo. Muchos de los capitanes y el ingeniero de la ciudad, Pierre Janssens, murieron en los combates.
las pérdidas de hombres entre los defensores de la ciudad fueron menores, y en cualquier caso no menos de 1000 hombres, si tenemos en cuenta los que quedaban vivos a rendirse la ciudad, que no llegaban a los 3000. Pues fíjate, si no llegaban a los 3000 y hemos visto que hasta 4000 profesionales y 2000 burgueses son 6000, ¿eh? 6000, 3000, 3000. O sea, este carnicero dice 1000, pero pueden ser hasta 3000 de los defensores de la ciudad. Que no me extrañaría con tantas salidas y tantas cosas, ¿eh? Bueno, y eso diciendo que son combatientes los 3000 que quedan vivos. Aparte están todos los zapadores civiles, ¿no? Y los que no se evacuaron. Sin embargo, los rebeldes sufrieron su mayor número de bajas en los combates en el Haarlem, Lemmermer, el mar interior, también en los fuertes y especialmente en los intentos de socorrer a la ciudad y de cortar los diques con tropas externas, ¿no? En la toma del fuerte de Sparendam murieron 300, no menos de 1000 en el fracasado primer intento de socorro de Lumey, una cifra semejante en el inmediato intento de su sucesor Battenburg, y otros 1500 en el último que le costó la vida al propio barón de Battenburg. Estamos hablando aquí pues, de casi 5000 en estos intentos. Los intentos de socorrer. Los intentos de cortar los diques se saldaron con descalabros de los rebeldes que no debieron de producir menos de 2000 muertos, ya 7000. Y aunque no se conocen las pérdidas orangistas en los combates navales en el lago, especialmente en la gran batalla a finales de mayo, no estarían muy lejos de 1.000.000 más, ya 8000. Que más los 3000 mínimo de dentro de la ciudad, 11000, ¿no? De manera que fácilmente se pueden duplicar o aún triplicar las pérdidas sufridas de los rebeldes con respecto a los católicos, ¿no? Porque los orangistas, pues eso, de 10.000 hasta 15.000 puede ser. No, pues puede ser hasta 11.000, 12.000. A ello hay que sumar las víctimas de la represión tras ocupar la ciudad, que aunque no llegando a la cifra de 2.300 que dieron oficialmente los españoles, no serían menos de 1000 ejecutados, todos ellos soldados experimentados. Pues eso, 12.000, 13.000, 14.000, incluyendo las de la Gran Batalla del Lago. Bueno, y aun sin contar a estos últimos, en la campaña de Haarlem habrían muerto entre ambos bandos un mínimo de 10.000 soldados, y sumando los represaliados tras la toma de la ciudad, probablemente la cifra no bajara de los 12.000. Para que se tenga una referencia de lo que suponen estas pérdidas, puede compararse por ejemplo con la famosa batalla de Rocroi en 1643, donde cayeron muertos y heridos por los dos bandos unos 5.500 hombres, o la batalla de Almansa en el 1707 con 9.000 muertos y heridos, cifras que da Carnicer, aunque es más acertado hacerlo con episodios militares contemporáneos, claro, a esa fecha. Así en la batalla de Jemmingen 1568 cayeron unos 7.000 soldados, casi todos rebeldes, y en la campaña de ese mismo año, protagonizada por el propio Orange, otros 3.000. En el anterior sitio de Mons en el 72 morirían en torno a los 5.000 hombres, la mayoría en el fracasado socorro del hugonote Genlis y en la encamisada de Julián Romero sobre el campamento de los alemanes de Orange, referencia aquí de unos 5.000. En la siguiente campaña de Almar caerían unos 600 españoles. En la batalla de Mook en el 74 los orangistas perdieron 5.000 hombres, entre ellos Luis de Nassau, hermano del príncipe de Orange, por unas decenas de muertos españoles. Y si comparamos Haarlem con otros duros asedios posteriores, el de Leiden, en sus dos fases, del 73 al 74, superó los 11.000 muertos, 10.000 de los cuales fueron rebeldes, madre mía, a pesar de que consiguieron levantar el asedio de la villa. En el gran sitio de Amberes en el 85-86, la batalla de asedio por antonomasia de esa época, que ya hemos hecho un buen artículo de Varado, los rebeldes perdieron entre 10.000 y 17.000 hombres frente a unos cientos de españoles, ¿no? Por lo que Haarlem puede ser considerado la primera hecatombe de esta sangrienta guerra de los Países Bajos, tanto por la cantidad de muertes como por los terribles padecimientos que provocó en ambos bandos, ¿no?
Bueno, sin embargo, aparte de esta sangría, la guerra seguiría décadas más, ¿no? ¿Será verdad todas esas cifras? ¿Será verdad? Madre mía. Y todo esto inicialmente, pues los mercenarios que iban con el bando de Orange, que habían de todo, ¿no? Protestantes de un tipo o de otro, mercenarios alemanes, valones, franceses, ingleses, escoceses, y luego los rebeldes holandeses propiamente dicho, parcial, junto con los que son realistas, porque también hay gente como Johan Cruyff, que es realista. El conde de Edmond se destacó allí también. Y cuentan que la noche anterior al arresto del conde de Edmond, un español desconocido se presentó en su casa para advertirle que debía huir, pero no huyó. Y entonces, pues eso, los ejecutaron, los prendieron y ya unos meses después los juzgaron y los ejecutaron. Al conde de Edmond y al de Hornes, creo que también. Guillermo de Nassau intenta en 1568 batir a Alba con un ejército reclutado en Alemania más numeroso que el de Alba. Entran por el norte, ¿no? Luis Nassau entra por el norte, ¿no? Y también por el sur. Por el sur será Guillermo. Prime- bueno, entran por el norte y por el sur, tanto Guillermo como Luis, ¿no? Hay una primera victoria en Heilergli, en Frisia, primera victoria rebelde, que ahora hablaremos de ella. Y ninguna ciudad de los Países Bajos abre las puertas o se adhiere a ellos, a este doble contingente rebelde. El ejército de Alba maniobra, desgasta al enemigo que se va dispersando y en Jemmingen son derrotados los que venían por el norte, ¿no? Y después se vuelven contra Guillermo, que se ve que iba por el sur y también es derrotado también fuertemente, ¿no? Esto en 1568. Y vamos a hablar más de esto. Vamos a hablar más de estas pequeñitas cosas de Heiligerlee, Victoria Rebelde, y Jemmingen, ¿no? Entonces, pues tenemos que Guillermo de Nassau se refugia en Alemania y dirige guerra apoyándose inicialmente en mercenarios y protestantes de otros países. Son derrotados en Dalen por Sancho de Ávila con 24 bajas propias y dicen 2500 bajas enemigas, ¿no? Dicen, ¿no? Se dice. Al mismo tiempo que esta operación de Dalen, Luis, el hermano, también anda por allí, le salen al paso las tropas de un tercio o poco más, ¿no? Y deciden atacan el 23 de mayo del 68 a las posiciones de los rebeldes, pero fracasan con 460 muertos españoles en Heiligerlee, 460 muertos es mucho, bastante. La referencia es de Despertaferro, ¿no? Y después Alba se... Bueno, del colaborador de Despertaferro en este caso será. Alba se retira, se entera de esto, perdón, y se dispone. Reacciona rápidamente. Buenos días, vamos con Haarlem. Harlem, no el Harlem de Nueva York, sino el de Holanda. 1572-73. Pues ya vamos a resumir un poco el libro de Carlos J. Carnicer y también tocaremos un poco de Despertaferro. Ya en agosto de 1566 estalla una revuelta en los Países Bajos. Más de 400 iglesias y monasterios son invadidos y parcialmente destruidos o saqueados, imágenes y vidrieras rotas. Felipe II quiere organizar los Países Bajos con las nuevas normas del Concilio de Trento, que iba del 45 al 63. Eran 17 provincias los Países Bajos, pobladas por más de 3 millones de personas, pero con solo 4 obispados, mientras España, con 7 millones de personas, tenía 50 diócesis.
Entonces el rey quiere crear 14 nuevas diócesis, ¿no? Teniendo que asignar recursos de las abadías y monasterios ya existentes con sus relaciones políticas y económicas con las asambleas y los nobles de cada sitio, ¿no? Entonces por esta razón hay conflictos, ¿no? Por esta nueva repartición de recursos que se quiere hacer, hay conflictos, hay represión, hay con los protestantes, los calvinistas, conflictos de herejía también, aparte de los temas económicos, impuestos, Inquisición papal, Inquisición española, ¿no? Y bueno, pues ya en invierno del 66 se reúnen en Milán los tercios de Lombardía, Nápoles, Sicilia y Cerdeña, con algunas fuerzas de caballería, para cubrir el vacío que van a dejar estas tropas, que las van a mandar allí a Flandes, para cubrir este vacío que se dejan las guarniciones italianas, se reclutan bisoños, o sea, reclutan nuevos, compañías se reclutan, que se embarcarán hacia Génova en Cartagena. Y los tercios irán con Fernando Álvarez de Toledo, el tercer duque de Alba. Los grandes nobles hacen oposición y también se alinean con el gobierno de Margarita, ¿no? Hay división entre los grandes nobles, algunos, Margarita de Parma, gobernadora de los Países Bajos, y Guillermo de Orange controla la situación en Amberes, ¿no? Y su hermano Luis de Orange, Luis de Nassau, hace lo mismo en Breda, ¿no? Casi todas las provincias vuelven a la calma, estamos hablando todavía del 66-67, ¿no? En Tournai y en Valenciennes los calvinistas desafían y son sometidos por el ejército reclutado por la propia gobernadora con los fondos de España, ¿no? Y eso en marzo del 67 reducida Valenciennes, después se enfrentan y las compañías que van con Alba en 1567, sean de arcabuceros o de piqueros, llevaban cada una 15 mosqueteros, que era como artillería ligera, para usarla desde las murallas en general. Se usaba desde las murallas por tener mayor calibre, ¿no? Y entonces lo llevan ellos como artillería ligera, que es un paso más de armas más pesadas, ¿no? Tiene mayor calibre, mayor alcance y mayor capacidad de penetración, ¿no? También iban sirvientes, vivanderos, mochileros, 400 cortesanas a caballo y 800 cortesanas a pie, bellas mozas, ¿no? Y pues más 12 compañías de caballos, que son 1200 jinetes, y en estas 12 compañías hay 5 compañías de caballos ligeros españoles, 2 compañías de arcabuceros españoles a caballo y 3 compañías de caballos ligeros italianos y 2 compañías de caballos ligeros albaneses. Y estas serán las fuerzas principales que se van a presentar para el tema de Haarlem. Al final también, ¿no? Más adelante. El 18 de junio del 67 se inicia la marcha al pie de los Alpes, en San Ambrosio. El 15 de agosto llegan a Luxemburgo. Del 18 de junio al 15 de agosto, prácticamente 2 meses, ¿no? Han tardado. La gobernadora Margarita ha desaconsejado la venida de las fuerzas y porque dice que en marzo se controlaba internamente aquello, ¿no? Entonces por la llegada de esas fuerzas renuncia al gobierno y sale hacia Parma antes de acabar el año 67. En 1568 fallece el hijo de Felipe II. En otoño fallece su segunda esposa. Y también se sucede la rebelión de los moriscos en Granada, con guerra hasta 1570, ¿no? El duque de Alba crea el Tribunal de Tumultos ahí en los Países Bajos, que en los próximos años condenará a 10.000 personas, con menos de 2.000 ejecuciones, exilio de 60.000 neerlandeses opositores a su gobierno o protestantes, que se exilian a Francia, Inglaterra, Alemania. 2 importantes nobles de los Países Bajos, conde de Egmont y de Hornes, también Guillermo de Orange, es destituido de sus cargos y rentas, ¿no? Huye a Alemania, Guillermo de Orange. Su hijo será confiscado y enviado a España con educación de católico, ¿no? Y los 3 estuvieron como vasallos del emperador Carlos V,
y Felipe II también, por ejemplo en San Quintín, por lo menos para poder batir a los de Heiligerlee, ¿no? Antes que se unan con las tropas de Guillermo por el Brabante, por el Brabante que también quedaba por ahí, por el norte un poco, ¿no? Antes lo han dicho por el sur, pero es todo geográfico, es relativo, ¿no? Y entonces el 13 derrota a Luis, ¿eh? en Groningen, con un gran asalto. Los soldados de Ulloa, del tercio de Nápoles, que atraviesan un puente en llamas con las ropas chamuscadas, mientras la caballería hace lo contrario que las llamas, vadea el río y los soldados agarrados de las colas de los caballos, y entonces atacan por ahí también. 400 enemigos muertos y solo 10 muertos españoles. Luis se repliega con 12.000 hombres y 500 jinetes, pero en lugar de irse a Reiden con un puente y un paso a territorio alemán imperial, al parecer quisieron dar batalla, porque pensaban que tenían suficientes elementos, ¿no? Y quisieron dar batalla en Jemmingen, una península rodeada por por los ríos Ems y Dolar, pero con la zona de progresión del enemigo, con un dique estrecho, con tierras pantanosas, los defensores cubiertos por un río, porque cruza un puente que han fortificado y artillado. Está el pueblo, después el puente a la zona por donde pueden salir un poco, y delante del pueblo pues ahí han fortificado, han puesto 5 piezas, y los rebeldes quieren abrir los diques para inundar el campo. Viene también una tormenta que hará subir las aguas, el camino practicable es muy estrecho. Mandan una compañía hacia un puente que está un poco por el sur. Salen 4.000 arcabuceros rebeldes a por el puente. Hay una defensa, ¿no? Con esa compañía y otros 30 más ahí que se ponen arcabuceros. Aguantan como pueden. Mandan 1.500 arcabuceros españoles con una vanguardia de 500 y 300 mosqueteros. Y además 2 compañías de arcabuceros a caballo, ¿no? Mandan al encuentro del puente que están luchando. Van a estar ahí luchando media hora hasta que lleguen estos refuerzos. Y alejado de esta zona, de este puentecico, de la ribera de ahí del río, para no ser visto, pues pone el grueso de la piquería de las picas españolas, el grueso de la infantería valona y alemana, y el resto de la caballería los pone apartados ahí, más al norte, ¿no? Y entonces los primeros de 500 arcabuceros llegan al puente, que llevaba defendiéndose media hora con el enemigo muy superior. Los rebeldes se retiran, pero hacen un contraataque en 2 escuadrones, ¿no? Desde el norte salen ahí 2 escuadrones fuertes que piensan que eso es todo lo que la lucha, todos los elementos que tiene el enemigo, y derrotan a los rebeldes en Oosterweel, que está por Amberes. Esto con el ejército reclutado por la gobernadora por los fondos de España. Después Guillermo de Orange es considerado cabeza de oposición nobiliaria al rey. Se retira Guillermo de Orange a sus posesiones en Alemania. Las tropas en Milán, estos tercios, los 4 tercios, deben pasar por el ducado de Saboya, que es aliado, por el franco condado, que es el resto del antiguo ducado de Borgoña, la parte del ducado de Borgoña que heredó de su padre, Felipe, y por el ducado de Lorena también tienen que pasar, que es amigo, y entonces ya alcanzan el ducado de Luxemburgo, ¿no? A más de 1.000 kilómetros de lo que es Milán, Luxemburgo, ¿no? Por la zona. Es un reto logístico. Francisco de Ibarra, proveedor del ejército y de las armadas reales, organiza las etapas. Varios ingenieros revisan el camino ayudados por dibujantes de rutas y etapas, por dibujantes que van dibujando las cosas, y 300 zapadores van ensanchando el camino, y en concreto el difícil paso por los Alpes, ¿no? Se juntan más de medio millón de ducados para el tema este de la operación ahí a los Países Bajos. Alba marcha a Cartagena, embarca el 10 de mayo del 67 con varias compañías de bisoños, paran en Tarragona, se suman otras compañías más de bisoños, y estos son para cubrir el vacío de las guarniciones en Italia, ¿no? En total unas 15 banderas.
de bisoños. Y las fuerzas que van hacia allí, hacia el norte, van a ser pues 19 banderas del Tercio de Nápoles, con Alonso de Ulloa. Son 3.230 hombres, pues en 19 banderas, o sea, como a 150 por bandera en este caso, ¿no? Pues, oscilan, entre 100 y 200 suelen ser lo que lleva la bandera. 10 banderas del Tercio de Sicilia, con 1.620 soldados con Julián Romero, y 10 banderas del Tercio de Lombardía, con 2.200 soldados y Sancho de Londoño, y 10 banderas del Tercio de Cerdeña eh, con cuatro banderas de bisoños de los recién reclutados, ¿no? Y 1.728 hombres, con Gonzalo de Bracamonte. En total, 49 banderas, con 4 de bisoños, y 8.780 españoles, con 15 mosquetes por compañía. Y hay que decir que esto es importante, ¿no? Que el tema de